¿Qué piensan desde el núcleo más cercano del candidato Javier Milei? No solamente sobre su performance el último domingo, sino también sobre la presencia o las declaraciones que pudiera dar esta misma semana. A muy pocos días ya, en definitiva, la cuenta regresiva de cara a las elecciones. Está con nosotros Hernán Madera, analista político, que nos trae justamente, Hernán, el desarrollo de este título. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rocío? Mirá, Javier Milei y los silencios que tuvo en el debate para mí son bastante significativos. Vos sabés que ahora, bueno, también está en silencio, excepto victimizándose porque dice que tosían en el debate. Y está saliendo esta semana Victoria Villarruel, que la están mostrando más como una persona más sólida, más seria, que tiene más claro qué es lo que quiere hacer. Mira, para mí los silencios de Javier Milei tienen una explicación clara y lineal. Él no se siente cómodo moderándose, Rocío. Él no se siente cómodo con un discurso en el que tiene que decir que Alfonsín tuvo 14 paros generales y reivindicando a Alfonsín. Él no se siente cómodo diciendo que va a mantener la universidad no arancelada. No se siente cómodo. No se siente cómodo no pudiendo romper relaciones con China y con Brasil. De hecho, en el debate, para mí su peor momento fue cuando dijo, bueno, yo puedo no tener ningún tipo de relación con el presidente de Brasil. No, lamentablemente no podés, digo, porque la Argentina podría tener un problema hasta de defensa si vos no tenés ningún tipo de relación con el presidente de Brasil. Ejemplo, Hernán, a ver, aclaranos lo que él mencionó sobre la relación de Jair Bolsonaro con Alberto Fernández, digo, el actual presidente de la nación. ¿Por qué dijo eso? Bueno, la relación no fue fluida más por el lado de Bolsonaro que por el lado de Alberto Fernández. Ahora, los contactos se mantuvieron. Daniel Scioli visitaba regularmente a Jair Bolsonaro. Cuando se nombró a Daniel Scioli embajador en Brasil, Alberto Fernández dijo, mando a uno de mis mejores, mando a una de las personas más importantes del peronismo como embajador a Brasil, porque Brasil es muy importante para nosotros, etc. Nunca se cortaron las relaciones, siempre a segundo nivel, tercer nivel y cuarto nivel se mantuvieron buenas relaciones con Brasil. Obviamente no había amistad entre los dos presidentes, pero nunca se llegó al punto de pensar en romper las relaciones. No, además es el mayor socio comercial de la región, digo. Y China es el segundo. China también, por eso. Entonces, eso es una absoluta y total locura en la que él no quiso volver para atrás porque no se siente cómodo haciéndolo. No es un político hecho y derecho, Rocío, porque un político diría, esto es lo que tengo que hacer para ser presidente, tengo que decir que voy a mantener relaciones con países comunistas porque son nuestros socios comerciales como la República Popular China, lo digo, porque esto es lo necesario para ser presidente. Yo es creo más que ingenuo, ¿no? Tal vez en ese punto, Javier Milei, ¿te parece? Porque es como ese otro rasgo que están analizando, ¿no? Los analistas políticos, valga la redundancia, esta semana. Tal vez esa ingenuidad que tuvo Javier Milei al pensar que iba a poder ir con ese discurso con el cual logró tanta popularidad hasta el final, ¿no? Y en definitiva también en el medio de esta campaña del miedo se fue sin duda desarmando. Lo que sucedió acá es que una parte del electorado se sobregiró en el enojo y Javier Milei termina en el balotaje con posibilidades de ganarlo. De hecho, hasta hace una semana las encuestas lo daban, excepto una, todas arriba para ganar el balotaje y todavía lo puede ganar. Él no se veía como presidente, Rocío, se veía como un intelectual que pasaba de panelista de prime time, primero no de prime time, después a prime time, y después como un intelectual libertario que pudiera hablar en el mundo sobre sus ideas y propagar sus ideas, etcétera, etcétera. Lo que sucedió es que la Argentina es un país que es muy democrático y que lleva el enojo y que lleva sus emociones bien hasta a quinta velocidad. Entonces, hace un año éramos campeones del mundo, los mejores del mundo, y este año el 50% del país vota disolver el Estado y por lo tanto disolver el país, que es la propuesta en definitiva, en última instancia, que tiene Javier Milei y que ahora la está disfrazando como puede,
no se siente cómodo disfrazándola y por eso los silencios constantes de la semana pasada y los silencios en el debate en el que él se limitaba a responderle a Sergio Massa oraciones unimembres. Claro. Dicen que, de todos modos, este rasgo, ¿no?, que intenta pintar de ser tal vez una persona que no esté preparada en lo emocional para asumir el cargo del presidente de la nación, en ese sentido, él cree que marcó, ¿no?, ese objetivo, el de no enojarse, el de no mostrarse furioso o violento sobre las provocaciones tal vez que le daba a Sergio Massa. ¿Qué pensás de eso, Hernán? ¿Y qué pensás de por qué no utilizó, por ejemplo, cuando le pedía explicaciones un poco Sergio Massa, ¿no? Decime sí o no, decime sí o no. ¿Por qué no lo contraatacó con las cifras, ¿no?, por ejemplo, de la inflación, ¿no?, de la pobreza, la deuda, digo, comercial con los importadores y todo eso que sin duda tal vez no le hubieran sumado votos a Javier Milei, pero sí le hubiera quitado algunos a Sergio Massa? Bien, la pregunta sí o no es una técnica oratoria, se responde con otro sí o no. Digo, lo hizo Diana Mondino, ¿no? Vos no aumentaste 3 millones de pobres desde que sos ministro de Economía, sí o no. Esa era la respuesta que tenía que hacer Javier Milei. Claro. Si se hubiera preparado, no se preparó. Acá hay diferentes cuestiones. ¿Vos crees que no se preparó? No. O sea, se preparó ¿Culpás muy a su por equipo? arriba. ¿Te parece que es responsable su equipo de campaña? Yo conozco consultores, porque yo soy consultor político, que trabajaron para él. Él, como se muestra en la televisión, es con esos arranques de locura, con esos arranques de gritos y brotes de furia, ese es Javier Milei lidiando también en la privacidad, en una charla, digamos, con consultores políticos que lo tratan de asesorar. Aceptó usar lentes de contacto, Rocío, no es poco porque esos anteojos eran molestos visualmente, interrumpían el diálogo visual con la audiencia. Bueno, aceptó algunas cosas, como por ejemplo los lentes de contacto. Acá hay varios temas. 1, no se preparó bien para el debate. 2, hay un tema psicológico que es profundo, en el que yo no soy especialista, pero está a la vista, digo, es obvio. Uno lo ve, se queda callado, te doy la palabra, no, te devuelvo la palabra. Bueno, pero esto no es séptimo grado. Tosieron. Igual, Hernán, hay que reconocer también que, digo, Sergio Massa hace 30 años que está en la esfera pública política, es un contrincante muy afilado, por el cual, digo, era muy difícil seguirle el ritmo también, ¿no? Pero, digo, Rocío, más allá del signo ideológico de cada uno, Sergio Massa no es un hombre que haya surgido en la política hace 3, 4 o 5 años como Javier Milei, ni siquiera 5 años, digo, ¿no? Pero más allá de que está hace 30 años y que tiene muchísimas horas de vuelo y podría haber sido más auténtico en el debate, y lo que en los focus posteriores se le criticó es que no hubo autenticidad en esas respuestas, ¿no? Cuando en el momento en que él dice mi fracaso, bueno, hay todo un discurso armado, acartonado sobre Totalmente. qué pasa con los fracasos, digo, 30 años en la política y te costó esa parte, pero más allá de eso, Sergio Massa quiere ser presidente. O sea, había hace muchos años debate, igual, había una persona en ese debate que quería ser presidente y la otra, yo creo que no es exactamente lo que más le interesa. Le interesa ser un intelectual, le interesa ser reconocido, le interesa que le pregunten, le interesa desarrollar teorías y mostrarse y sentirse reivindicado por cuestiones como la anterior que vos acabas de mencionar, por un tema que tiene que ver más con la psicología. Ahora, en ese debate había una sola persona que quería ser presidente. Entonces, ahí puso en una situación absolutamente incómoda a su electorado. Incluso si vos leías en redes sociales, gente que lo seguía desde siempre, dijo, bueno, solamente había que prepararse. O ninguno de los dos candidatos me gustó, decían algunos mileístas. Y uno debería haber pensado que iban a irse por el lado de Milei. Entonces, acá, Rocío, lo que sucede es que hay una parte del electorado que enojado se sobregiró, que llevó esto hasta las últimas consecuencias, y esas últimas consecuencias fueron que Javier Milei, que es una persona que propone disolver el Estado y por lo tanto disolver el país, porque el país consta de un territorio, de una población y de un gobierno, un Estado, haya llegado al balotaje. Eso lo diferencia, Rocío, de cualquier outsider contemporáneo. Los outsiders no son dolarizar, los outsiders son salir del euro, como UKIP en el Reino Unido o como Le Pen
en Francia, o como los outsiders italianos que dicen también salir del euro. Los outsiders son nacionalistas, los outsiders no suelen ser ultraliberales. Los outsiders hablan de, tienen un problema, casi siempre hay una minoría racial que es un problema y se puede volver a un pasado de grandeza en que esa minoría racial no esté o que esté subyugada, ¿no? Podemos hablar de Europa occidental y también de Estados Unidos. Es un outsider distinto y es un outsider del que nos vamos a tener que hacer cargo, Rocío, de qué es lo que dice sobre nosotros. Totalmente. Y acá está el tema subterráneo y profundo, porque es una persona que en última instancia, o sea, aplicado su plan a última instancia, disuelve el país. Sin duda, Hernán. ¿Cómo lo viste a Sergio Massa? También en relación, ¿no?, a esta postura que mencionabas de Javier Milei. ¿Qué le criticarías de su performance? Un problema que tienen los peronistas, los peronistas los conocemos hace mucho tiempo, ¿no? Convivimos con ellos hace mucho tiempo, es que la prepotencia, ¿no? La cosa de agrandarse, de hacer una de más, como decía. Lo mataron en redes por eso, a Sergio Massa. Sí, porque es absolutamente innecesario, pero en buena medida es lo que te pide el microclima peronista, ¿no? La canchereada, la avivada. Nunca perder, siempre ganar, gastar al otro. La verdad es que son errores que el peronismo le cuesta no cometer y que yo creo que en esta campaña es donde tal vez menos los está cometiendo, te diría, Rocío. El peronismo es muy emocional en su microclima, ¿no? Derrumbe es derrumbe y se cae todo a pedazos, euforia es euforia y somos los mejores del mundo. En ese sentido representan bastante bien, digo, el núcleo emocional de los argentinos. Entonces, ¿qué es lo criticable? Eso, la falta de autenticidad, amenazar al otro con las amenazas que hubo en el debate, eso es un error total y absoluto. Por ejemplo... Y el tema de la justicia, anda a denunciarlo a la justicia, claro. O si tenés pruebas, estás incumpliendo los deberes de funcionario, o sea, yo te voy a terminar llevando a la justicia. Y en pleno debate se dice eso. Y Hernán, lo de la pasantía en el Banco Central, eso también fue un poco raro, ¿no? También de preguntarle por qué no le renovaron la pasantía en ese momento. ¿Cómo viste eso? Y la respuesta de Javier Milei victimizante fue acertada, Rocío. Ahí hay dos temas, quiero separarlos. Para mí, como analista político y económico, es importante el hecho de que él se trate de vengar del Banco Central porque no le renovaron la pasantía. O sea, para mí ese tema es importante. Ahora, a nivel audiencia, vos sabés que el focus group de Pulsar dijo que hubo una respuesta negativa de los indecisos a lo que sucedió ahí. Y claro, igual digo también... Entonces, tiene dos facetas esto. Por un lado, él se está tratando de vengar del Banco Central porque no le renovaron la pasantía hace mucho tiempo, pero por el otro su respuesta de victimizante en el debate de, todos fracasamos, yo tuve un fracaso en ese momento, acertó con los indecisos que se pusieron de su lado.